Para demostrar el criterio de congruencia lado, 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 voy a utilizar un resultado que ustedes van a probar en su tarea 1. Lo que dice ese resultado es que si nosotros consideramos un segmento de recta AB, acuérdense que esta recta AB divide al plano euclidiano en dos semiplanos y entonces voy a tener otro punto C que no vive en esta recta AB, eso quiere decir que vive en alguno de los dos semiplanos. Voy a marcar C de este lado. Entonces me voy a fijar en los segmentos de recta CA y en el segmento de recta CB. Vamos a decir que este segmento de recta CA mide un número B y este segmento de recta CB mide un número A. Lo que nos dice el resultado es que no existe ningún otro punto distinto de C en este semiplano, de tal forma que, vamos a llamarle ese nuevo punto D, de tal forma que DA mida lo mismo que CA y DB mida lo mismo que CB. Es decir, si yo marco DA, lo que voy a asegurar es que este segmento de recta mide algo distinto, voy a ponerlo así, algo distinto de B. Y si marco el segmento de recta de B, ese segmento mide algo distinto de A. Eso es lo que nos dice el resultado. Ustedes lo prueban, yo lo voy a usar. Ahora sí, vamos a probar el criterio de congruencia, el cual nos dice, si dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes de la misma longitud, entonces los triángulos son congruentes. Vamos al dibujo. Entonces voy a tener el triángulo ABC y otro triángulo A'B'C' de tal forma que AB mida lo mismo que A'B', o sea, por eso los puse de rojo, que BC mida lo mismo que B'C', o sea, verdes miden lo mismo, y que AC mida lo mismo que A'C'. Los azules miden lo mismo. Esas son nuestras hipótesis. ¿Qué queremos demostrar? Que los triángulos son congruentes. Vamos a apuntarlo. Entonces escribimos nuestra hipótesis, sean dos triángulos ABC y A'B'C', tales que AB mide lo mismo que A'B', BC mide lo mismo que B'C', AC mide lo mismo que A'C', y queremos demostrar que son congruentes. Vamos a nuestro dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer es como superponer el triángulo ABC, así como si estuviera hecho en una hoja de papel, y yo lo recorto y entonces lo voy a encajar sobre el triángulo A'B'C'. ¿Qué es lo que cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la medida del BC y la traslado como que con mi compás. Entonces, como miden lo mismo, pues B' va a coincidir con mi punto B y C' va a coincidir con mi punto C. Ahora, me aseguro como que el punto A pues caiga en este plano. Entonces, es decir, lo que voy a hacer es pues trazar la misma medida de A y la misma medida de C. O sea, si se fijan, pues la opción que tengo es que mi punto A caiga encima de A' y si cae encima de A' ya terminamos. Pero podría pasar que no, puede pasar que mi A caiga, por ejemplo, de este lado. Lo pinto así y lo pinto feo porque justamente quiero demostrar que no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Bueno, pues porque fíjense, los azules, acuérdense, miden lo mismo y los rojos miden lo mismo. Si A' y A fueran distintos, lo que estoy diciendo es que tengo dos puntos distintos en el mismo semiplano, de tal forma que los rojos miden lo mismo y los azules miden lo mismo. Y eso no se puede por lo que van a demostrar ustedes. Entonces, este dibujo está mal, no ocurre este dibujo. Más bien, siempre debe de ocurrir que A y A' sean iguales. Vamos a escribirlo, ya como queda nuestra demostración. Entonces escribimos, vamos a superponer el triángulo ABC sobre el triángulo A'B'C', es decir, el segmento BC sobre el lado B'C'.
Y como miden lo mismo, entonces B coincide con B' y C coincide con C', y consideramos que el punto A queda en el mismo semiplano que A'. Eso es importante porque vamos a usar el resultado anterior, porque, bueno, más bien lo usamos. El punto A, pues también debe coincidir con el punto A', pues de no ser así, sería una contradicción al lema anterior. Eso implica, regresando al dibujo, ya tenemos que A' tiene que coincidir con A, que este ángulo lo voy a pintar de rojo. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo que está aquí, porque es el mismo triángulo. O sea, lo que demostramos fue que coinciden, que encajan perfectamente. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Pero si estos son iguales, pues ya tenemos lado, ángulo, lado, porque tenemos rojo, azul. Entonces ya tenemos lado, ángulo, lado, y por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Y con eso terminamos nuestra demostración. Lo escribimos. Entonces esto implica que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, los triángulos ABC y A'B', C' son congruentes. Con esto ya tenemos nuestros tres criterios de congruencia que los hemos demostrado sin usar el quinto postulado. Eso es importante, ténganlo en cuenta. Y lo que vamos a ver es que las otras combinaciones de letras pues realmente no son criterios de congruencia. Vamos a mostrar que ángulo, 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 o sea, esta formación de letras, no puede ser un criterio de congruencia. ¿Cómo mostramos esto? Pues necesitamos exhibir un ejemplo en donde no lo cumple. Al menos un ejemplo. Puede haber muchos, pero al menos un ejemplo. Y esto sí, tenemos que darlo así como que casi en específico, tal cual el ejemplo para decir, mira, esto no lo cumple, por lo tanto no puede ser un criterio de congruencia. Puede haber casos en los que sí lo cumpla, pero como ya existe al menos uno que no lo cumple, ya no es una regla. Entonces vamos a tomar un triángulo ABC cualquiera. Aquí yo lo tomé, esto lo vamos a hacer en GeoGebra para que sea más rápido de explicar. Y vamos a tener, como tenemos ángulo, 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 nos tenemos que fijar en sus ángulos. Entonces tengo un ángulo verde al que llamé alfa, un ángulo rojo al que llamé beta y un ángulo azul al que llamé gamma. Lo que voy a hacer primero es tomar un punto D en el lado AB y luego voy a trazar una paralela a AC que pase por D. El punto de intersección vamos a llamarle E y voy a trazar el segmento de E. Ahora fíjense, nosotros tenemos que ángulos alternos internos entre paralelas por el quinto postulado son iguales. Entonces voy a tener que este ángulo pues también es alfa. Pero ángulos opuestos por el vértice pues son iguales y entonces aquí tengo alfa. Lo mismo puedo hacer con gamma. Voy a tener que este gamma, este azul, es igual a este ángulo y opuestos por el vértice, entonces va a ser igual al ángulo, a este ángulo que vive en E. Voy a borrar estos ángulos, este ángulo por el momento, y entonces observen que el triángulo BDE tiene los mismos ángulos que el triángulo ABC. Tiene alfa, aquí está, tiene beta y tiene gamma, pero no son congruentes. Los tamaños de sus lados correspondientes no son iguales. Entonces, este no es un criterio de congruencia. Finalmente, veamos que lado, lado, ángulo, que es lo mismo que ángulo, lado, lado, tampoco es un criterio de congruencia. Entonces, también debo de dar un ejemplo. Estoy tomando este triángulo ABC, acuérdense que me fijo en dos lados y en un ángulo que no es el que vive entre ellos. Entonces, me estoy fijando lado rojo, lado azul y este ángulo gamma. ¿Cómo voy a construir otro triángulo que tenga lado rojo, lado azul y ese ángulo gamma? Pues de la siguiente manera, voy a trazar una circunferencia con centro en B y que su radio sea AB, o sea, el lado rojo. Entonces la trazamos. Me fijo en este punto de intersección, el punto D, o sea, la circunferencia
intersectada con este lado AC. Entonces ahí tengo ese punto D y marco BD. Ahora, BD es también radio de la circunferencia. Acuérdense que el centro era B. Entonces mide lo mismo que el rojo. Esa es la definición de circunferencia. Y entonces observen que tenemos el triángulo BDC. Ese triángulo tiene un lado rojo, un lado azul y también tiene el ángulo gamma, igual que el triángulo original ABC, pero su otro lado, el DC, no mide lo mismo que el AC, entonces no son congruentes. Aquí está el otro ejemplo y entonces este tampoco es un criterio de congruencia. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ya les mostré ejemplos que no se puede.